La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Justo hoy es un capítulo especial porque este capítulo se está grabando el 14 de marzo, pero va a salir el 15 de marzo y el lunes 16 cumplo años. Entonces decidí hacer un capítulo especial en solitario con un mito que yo quisiera personalmente contarles. Entonces vamos allá. El día de hoy, el mito, bueno, el mito no, el yokai que decidí contarles es el Bake Kujira. ¿Qué es el Bake Kujira? Es un yokai japonés, una criatura mítica que se dice habita las costas de la prefectura de Shimane, en Japón. Su nombre significa ballena fantasma. En la mitología japonesa se piensa que es la encarnación del odio que las ballenas sienten por los cazadores. Las criaturas calificadas de bake, significa fantasma, suelen expresar el rencor de un animal hacia el ser humano. Son considerados como un mononoke o yokai, que en un inicio fue un animal normal y corriente, cuya transformación surgió después de su muerte. ¿Cuál es el origen? Un día estaba un cazador en el mar buscando ballenas, cuando se le apareció una ballena de hueso. Como un esqueleto viviente, el más valiente de los cazadores le disparó contra ella, pero el arpón no le hizo el menor rasguño. Entonces el Bake Kujira llamó a una bandada de pájaros roñosos y una horda de extraños peces. Desde ese entonces, Bake Kujira se instaló junto a otras muchas leyendas. Y básicamente ese es el mito que traemos hoy, el Bake Kujira, con un nombre muy interesante y un mito muy interesante. Y lo que más me gusta es la imagen de este monstruo. Expliquémoslo en la apariencia. Los Bakekuyiras son esqueletos de ballenas animados que navegan cerca de la superficie del mar, emergiendo como lo hacía en vida, cuando necesitaba aire para respirar. Les acompañan una multitud de aves inquietantes y peces extraños, y aparecen en noches lluviosas cerca de los pueblos balleneros o costeros. Esa es la vaque Kujira, que personalmente es una imagen que me encanta. Imaginen una ballena azul navegando, pero es puro esqueleto. No sé, personalmente me da una imagen terrorífica, pero también muy interesante. Ok, el Bake Kujira ya sabemos que su nombre es ballena fantasma o ballena monstruosa, ¿verdad? Em, Se dice que aparece en la prefectura de Shimane, especialmente cerca de la isla de Oki Island, en Japón. Em, Entre la historia tradicional cuenta esta que ya conté, que la leyenda cuenta que una noche lluviosa un pescador vio algo enorme acercándose a la costa. Pensó que era una ballena común, pero cuando la criatura salió del agua a la luz de los relámpagos, reveló algo horrible. No tenía carne, solo huesos gigantes flotando en el mar. Era el Bakekuyira. El pescador quedó paralizado del miedo mientras el esqueleto de la ballena pasaba lentamente frente a su barco y después desapareció en la niebla. Ahora sí, ¿qué es el significado o qué se dice que puede significar o el simbolismo de este mito? Muchos estudiosos creen que el Bake Kujira representa varias cosas. El espíritu vengativo de ballenas cazadas, ya que Japón tuvo una larga tradición de caza de ballenas. La leyenda podría reflejar el miedo a que los animales asesinados regresen como espíritus. También puede ser un castigo sobrenatural. En algunos relatos, después de ver al Bake Kujira, ocurren desgracias como epidemias, incendios, mala pesca y tormentas. Y puede ser una advertencia espiritual del mar. El yokai recuerda que el mar es poderoso y no debe ser explotado sin respeto.
Antes de ir a la historia, me encontré un dato curioso. En algunas versiones del folclore se dice que nadie que vea el Baque Kujira vuelve a tener buena fortuna en el mar. Las aldeas que presencian su aparición sufren años de mala pesca. Por eso algunos pescadores antiguos hacían rituales para apaciguar los espíritus de las ballenas antes de salir a navegar. Un datazo curioso. Y ahora sí, a la historia. Esta historia como tal se llama La ballena fantasma, la maldición del Baque Kujira. En las frías costas de la prefectura de Shimane, cerca de las misteriosas Oki Islands, los pescadores han transmitido durante generaciones una advertencia. Una historia que solo se cuenta cuando el viento golpea las ventanas y el mar ruge en la oscuridad. Una historia sobre algo que no debería existir, algo que vive entre las tormentas, el Baque Kujira, la ballena fantasma. Hace muchos siglos, en un pequeño pueblo pesquero, vivía un hombre llamado Daishi. Era un pescador fuerte, curtido por el mar, como lo había sido su padre y su abuelo. Para los hombres del pueblo, el océano no era solo un sustento, era su Dios y también su verdugo. Aquella noche el cielo estaba negro como tinta. Las nubes se acumulaban sobre el mar y el viento arrastraba el olor salado del océano hacia las costas. Los pescadores cerraban puertas y ventanas. Nadie salía cuando el mar rugía así. Pero Daishi sí lo hizo. Había escuchado rumores de una gran ballena que había sido vista cerca de la costa. Una captura así podía alimentar al pueblo durante semanas. Así que tomó su lanza de caza y se internó en el mar con su pequeña barca. El viento soplaba fuerte. Las olas golpeaban el casco de madera. El cielo comenzaba a iluminarse con relámpagos. Cuando Daishi llegó al mar adentro, algo extraño ocurrió. El viento se detuvo, las olas se calmaron. El océano quedó extrañamente quieto, demasiado quieto. El pescador frunció el ceño. El mar nunca estaba así, en medio de una tormenta. Entonces lo escuchó, un sonido profundo, como el eco de algo gigantesco moviéndose bajo el agua. Daichi miró alrededor y nada, solo oscuridad. De pronto una sombra enorme pasó bajo su barco. El agua se agitó lentamente y entonces algo emergió del mar. Un relámpago iluminó el horizonte y en ese instante Daishi lo vio. No era una ballena del todo, era el esqueleto de una ballena gigantesca. Huesos enormes emergían del océano como si el propio mar lo estuvieran escupiendo. No había carne, no había piel, solo un monstruoso esqueleto flotando en la oscuridad. Los huesos brillaban débilmente bajo la lluvia. Las cuencas vacías del cráneo parecían mirar directamente al pescador. Era el Baque Kujira. Pero la criatura no estaba sola. Alrededor del esqueleto nadaban peces grotescos, deformes, con ojos blancos. En el cielo volaban aves negras que chillaban con voces casi húmedas. Y sobre el agua había figuras, sombras, hombres, pescadores, espíritus pálidos que flotaban alrededor de las ballenas fantasma. Muchos llevaban lanza de caza, otros tenían los rostros hundidos y vacíos. Daichi sintió un frío profundo recorrer su cuerpo. Aquello no eran simples fantasmas, eran los espíritus de marineros muertos, los Funayurei. El Bakekujira nadó lentamente alrededor del pequeño barco. Cada movimiento levantaba olas pesadas. El pescador no podía moverse. Sus manos temblaban. Entonces recordó algo que su abuela le había contado cuando era niño, una advertencia. Cuando las ballenas mueren injustamente, el mar recuerda. Durante generaciones los hombres del pueblo habían cazado ballenas. Las perseguían durante horas. Las atravesaban con lanzas, las dejaban sangrar en el océano. Y ahora algo había regresado. El Baque Kujira abrió su enorme mandíbula ósea. No había sonido, pero Daishi escuchó algo en su mente. Gritos, el lamento de cientos de ballenas, el crujido de arpones atravesando su carne, el mar teñido de rojo. El pescador cayó de rodillas dentro de su barco. Intentó gritar, pero su voz no salió. Entonces la criatura desapareció bajo el agua. El mar volvió a agitarse violentamente.
La tormenta regresó y el barco de Daishi fue arrojado contra las olas. A la mañana siguiente, los pescadores encontraron la barca flotando cerca de la costa. Daishi estaba adentro, vivo, pero algo estaba mal. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Sus ojos estaban vacíos. Y de repente, una sola frase, una y otra vez. El mar recuerda, el mar recuerda, el mar recuerda. Después de aquella noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Primero llegó una tormenta terrible. Luego los peces desaparecieron del mar. Las redes salían vacías. Días después, una enfermedad comenzó a propagarse entre los habitantes. Y por la noche, algunos pescadores juraban ver algo en el horizonte. Una forma enorme flotando en la oscuridad, el esqueleto de una ballena. Una noche, años después, un anciano pescador caminaba por la playa. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces vio algo en el agua, huesos blancos gigantescos, emergiendo lentamente. El Bakekuyira había regresado, y con él los espíritus de los muertos. El anciano cayó de rodillas en la arena y susurró una oración al océano, porque en ese momento comprendió algo que todos los pescadores habían olvidado. El mar no perdona, y las criaturas que viven en él tampoco. Desde entonces, en las costas de la prefectura de Shimane, los pescadores todavía cuentan una advertencia: cuando el mar se queda demasiado quieto, cuando las aves dejan de cantar, cuando las tormentas se detienen de repente, no salgas al océano, porque las profundidades puede estar esperando el esqueleto de una ballena, el espíritu del mar, el terrible Bakekuyira. Y esa es la historia que les traigo el día de hoy. Como no, espero que les haya gustado. Personalmente, es un mito que ya había visto y lo quería narrar en solitario por dos cosas. Uno, por el especial que estoy haciendo, que de especial no tiene nada, es como un capítulo solo, pero está cerca de mi cumpleaños y me tenía que agarrar de algo. Y segundo, la forma del Bake Kujira personalmente me gusta mucho. Eh, de hecho, las ballenas es de los animales que más me gustan y por eso quería narrarlo. Aparte, esta es una historia que me hace reflexionar mucho sobre la caza furtiva de animales acuáticos y todo lo que sea, hacer conciencia sobre la sobreexplotación que hacemos hacia nuestros animales o a nuestros recursos en general, siempre es bueno. Y por eso quería hablar de eso. Espero que les haya gustado. Fue una historia bonita, un capítulo rapidito como los que suelo hacer cuando estoy solo. Y un mito muy interesante y bueno, que me gustó mucho. Espero que les haya gustado. Ya saben, me pueden seguir en Instagram como La Cena Oscura, en TikTok como La Cena Oscura, aquí en el podcast en YouTube. Le pueden dar un likecito, suscripción, comentario para que el algoritmo fluya, que es La Cena Oscura, por su pollo. Además de buscar el podcast en Spotify e iVoox como La Cena Oscura. Y bueno, guarden sus mitos, guarden sus leyendas. Cuidado con los críptidos. Y además, mucho, pero mucho cuidado con sobreexplotar los recursos. Porque tal vez un día vuelvan a ver el mar y vean un animal gigante, pero hecho solo de sus huesos. Y bueno, ya voy por su pool y ahora sí, sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.